Buenas, mi nombre es Maximiliano Pona y él es Pablo Zangara. Trabajamos como Data Scientist en el equipo de investigación y desarrollo en el Banco Galicia. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de Graph Neural Networks para prevención de fraude. Básicamente, ¿por qué utilizamos inteligencia artificial y tratamos de tomar mejores decisiones? Digamos, es para ser una organización lo que sería más data-driven. Y esto lo que quiere decir es que básicamente tratamos de tomar decisiones estratégicas con tecnologías habilitadoras como los datos y la inteligencia artificial. Básicamente, vamos a hablar un poco acerca de inteligencia artificial. Muchos ya seguramente están familiarizados con lo que es ChatGPT. Pero bueno, hay varios usos de lo que es esta herramienta. Hay usos buenos, hay usos malos. En este caso estamos presentando un caso de lo que sería Brand Abuse, en donde una empresa, que no es la empresa OpenAI, digamos, que es el que desarrolló ChatGPT, está básicamente pagando publicidad para figurar lo más arriba posible en las búsquedas de Google, en donde los usuarios que no conocen demasiado esta herramienta van, cliquean, ponen sus datos, digamos, y hacen algún tipo de compra, y esto lo que genera es que les roben sus credenciales o que básicamente le roben los datos de su tarjeta, digamos. También hay distintos usos para la inteligencia artificial, como por ejemplo, uno le puede pedir a una inteligencia artificial, créame un mail de phishing, y muchas de estas inteligencias artificiales ya tienen filtros como para evitar este tipo de comportamiento. Y básicamente lo que nos dice es, básicamente no te puedo ayudar con tu solicitud. Pero si uno se pone un poquito más creativo y le pide lo mismo, pero de una manera distinta, en este caso lo que le pedimos fue crear un mail informando descuentos de un 40% en una cadena de supermercados. Básicamente lo que hace es nos genera el template como para poder utilizarlo en este tipo de fraudes. Otro ejemplo es básicamente uno le pide que genere un ransomware. Básicamente lo mismo, o sea, tiene un filtro, básicamente nos dice que no nos puede ayudar con esta solicitud, pero si uno le da un poco más de explicación, digamos, de lo que quiere hacer y no menciona la palabra ransomware directamente, logramos que la inteligencia artificial nos facilite justamente el código como para hacer esto. Lo cual, como podemos ver, podemos utilizar esta inteligencia artificial como para elevar, si se quiere, nuestros conocimientos, utilizarlo como una herramienta para ser más eficientes, o también se puede utilizar para hacer este tipo de cosas que serían ilegítimas, digamos. En este caso, estamos utilizando un estudio de OutSeer, de Fraud Research, en el cual básicamente tenemos los casos de ciberfraude y la frecuencia en Estados Unidos para el año 2022. Vemos que la mayoría es brand abuse, que era lo que mostraba al principio, digamos, un 65%. Tenemos otros como por ejemplo troyanos, y tenemos phishing, que es una gran parte, un 18% de todos los casos de ciberfraude en Estados Unidos. ¿Qué es phishing? Phishing básicamente es, yo le mando un mail a una persona para que esa persona acceda y me dé sus credenciales de manera voluntaria, y luego utilizo esas credenciales como para loguearme a las cuentas del cliente, de este cliente, digamos, y hacer una transacción fraudulenta, robarme dinero, por ejemplo. ¿Cuál es la casuística justamente de phishing? Que es un poco lo que estaba ejemplificando anteriormente. Básicamente un usuario le da el usuario la contraseña. En nuestro caso sería en Office Banking, que es para empresas, o puede ser en Home Banking. Esto pasa un montón de veces, pasa todo el tiempo. Básicamente esta persona que le dieron las credenciales hace un login fraudulento y se loguea con la cuenta del cliente, y luego hace una operación ilegítima, básicamente bancaria, en el cual se roba el dinero, digamos. ¿En dónde está enfocado nuestro approach, digamos, o nuestra solución? No nos enfocamos en la parte en donde el usuario de manera voluntaria le da las credenciales a la persona que quiere cometer fraude. Sí. Bueno, tengo que arrancar de nuevo.
Bueno, básicamente no nos enfocamos en donde la persona de manera voluntaria le entrega a esta persona que tiene intenciones de cometer fraude las credenciales, sino básicamente nos enfocamos en la parte del login, cuando ya está dentro de nuestra plataforma. Entonces, por ejemplo, el usuario, nosotros cómo detectamos esto es Juan, básicamente, que es un usuario de la empresa A y que la ubicación de su empresa está en Chubut. Básicamente se loguea en el mismo día con la misma dirección de IP de otra persona, de otro usuario, en este caso María, de la empresa B, que básicamente tiene radicada su empresa en Formosa. Entonces esto es rarísimo, porque básicamente dos personas que a priori no están relacionadas ni por empresa ni por ubicación geográfica, se están conectando desde la misma dirección de IP en el mismo día, en la misma plataforma. Bueno. ¿Cómo darle forma a ese hint que les describía Maxi recién? Nosotros como Data Scientists normalmente estamos acostumbrados a trabajar con bases de datos, con tablas grandes, con un montón de información a nivel columna, ¿no? Eso es, si se quiere, el 90% de la vida de un Data Scientist. Pero existen otras formas de ver la data que tienen que ver con, por ejemplo, grafos, donde se hace especial énfasis en la estructura relacional de la información. ¿Sí? En particular ahí tienen un grafo pictórico donde hay personas, entidades, que están vinculadas vía diferentes atributos, es decir, Maxi le transfiere plata a Pablo, Pablo compra en Club de Beneficios, pero a la vez trabaja en Banco Galicia. Esa manera de pensar la data es diferente, si se quiere, una manera transaccional, porque de entrada da una descripción, si se quiere, o habilita una descripción de la entidad, es decir, la persona y lo que pasa alrededor de la persona, y es de hecho fácil de calcularlo, es decir, fácil de computar qué es lo que está ocurriendo en el entorno de cada una de las personas. De ahí que esta primera sospecha que nosotros nos topamos de que aparecen vinculaciones entre personas que no deberían estar vinculadas, nos llevó a pensar que encarar una solución de grafos era viable para este problema. El uso de grafos en el estudio de fraude no es algo nuevo. Lo que tienen ahí es una red de transacciones cripto en la cual aparece un evento fraudulento o un robo y uno puede usar grafos para traquear el movimiento de los fondos, ¿sí? Y seguir... Hola, hola, ahí está. Seguir el movimiento de los fondos. En general, cuando uno trabaja con grafos a nivel fraude, se dice que cuando un nodo está completamente vinculado, ¿sí?, con otros nodos, tiene un número de vecinos muy grande, o está muy desvinculado, es decir, no tiene ningún vecino, ya es un indicio de que algo raro hay, ¿sí? Pero vamos entonces un poco más a nuestro problema. En el caso de Office Banking, ¿sí?, son usuarios que se loguean y que estos usuarios pertenecen a empresas, ¿sí? No es Home Banking, ¿sí? Cada nodo está asociado entonces a un usuario. Y a ese usuario uno le asigna ciertos atributos, ¿sí? La dirección de IP, que es con la que se conectó ese día, si se conectó con varias direcciones de IP, con cuánta gente compartió dirección de IP, todo lo que uno le pueda asignar como atributo, como característica a ese nodo, a ese usuario, uno lo imputa como un atributo del nodo. Por supuesto que uno puede empezar a calcular otro tipo de métricas que tienen que ver con centralidad o métricas topológicas que vienen de la teoría de grafos. ¿Cómo se representa un link? ¿De dónde viene un link? Viene de una IP compartida en el mismo día. Es decir, si yo compartí IP con Maxi en ese día, es el grafo de ese día, hay un link entre nosotros dos. Ese es un ejemplo real de una estructura que se observó en un día particular, donde hay 64 nodos, es decir, 64 usuarios que se conectaron con la misma IP el mismo día
y casualmente no guardan absolutamente ninguna correlación de que no pertenecían a la misma empresa, no estaban radicados en el mismo lugar, nunca antes habían compartido dirección de IP, o sea, no usaban servidores similares ni mucho menos, con lo cual uno ya empieza a sospechar que ese tipo de estructuras han sido, esos nodos han sido vulnerados en cuanto a sus credenciales, y lo más probable es que venga de un caso de phishing. Puede haber otras explicaciones alternativas, sí, pero uno ya debería ir a mirar con un poco más de atención. Bueno, les vamos a hacer una pequeña introducción a cómo opera el modelo, cuál es la idea por detrás del modelo, ¿sí? Esencialmente, el core, si se quiere, del algoritmo es hacer lo que les decía recién de ver lo que pasa alrededor, ¿sí? En una estructura básica es la agregación de la información, en el sentido de que la representación del nodo donde uno está mirando, en este caso el nodo 1, va a traer información del nodo 2, y como el nodo 2 trae información del nodo 5 y el 4, también eso llega al nodo 1. Intuitivamente, o sea, esto tiene un significado matemático o en el algoritmo, si se quiere, pero intuitivamente uno lo puede llevar hacia atrás a decir, bueno, si el nodo 2 compartió IP con el nodo 5 y el nodo 5 tengo buena idea o buena certeza de que tiene su identidad vulnerada, y ese mismo día se conectó el 2 con la misma IP, y después ese mismo día el nodo 1 se conectó con la misma IP, con una misma IP que se conectó al nodo 2, pero no compartió nada con el 5, uno podría tirar del hilo y sospechar fuertemente de que todos tienen identidades vulneradas, ¿sí? La descripción general del modelo es un autoencoder, ¿sí? Básicamente cada nodo tiene esos cuadraditos que ven ahí de colores al costado, son los atributos, ¿sí? que uno le imputa a ese nodo, y lo que hace en general el autoencoder es tratar de reproducir un input que le doy, se optimiza para que la salida, el 1', el 2', sea lo más parecido posible a 1, 2, 3, 4. Lo que hay ahí en ese espacio de embeddings es una reducción de dimensión vía algún proceso que va a optimizar una función de pérdida, ¿sí? Y estas estructuras de autoencoders son, como decía recién, son redes que uno las entrena para reproducir la data de entrada. No necesita etiquetas, es decir, es un aprendizaje no supervisado. Es muy flexible, ¿sí? Uno lo puede hacer correr casi, diría, en tiempo real. Obviamente hay que ver, si uno lo quisiera interponer en una transacción, hay que ver si los tiempos de latencia no molestan. Y permite detectar transacciones sospechosas, es decir, si uno lo entrena con ciertas transacciones que sabe, o ciertos nodos que sabe que son buenos, o sea, que no tuvieron ningún problema, cuando el modelo ve un nodo que tiene comportamiento anómalo, o nosotros decimos atípico, rápidamente va a fallar en ese proceso de reconstrucción, ¿sí? Y lo va a scorear alto, es decir, va a detectar que algo raro está pasando con ese nodo. En particular, si uno, quizá un poco por curiosidad, abre la caja y se fija qué es lo que pasa en ese espacio de embeddings, ese espacio de embeddings tiene una dimensión chica comparado con el espacio de atributos, si se quiere, que tiene un nodo en general. Nosotros lo describimos con un montón de características, pero en el espacio de embeddings la dimensión es mucho más chica. Y uno puede incluso hacer una representación gráfica de cómo está separando, si se quiere, el modelo, agrupando diferentes comportamientos. Fíjense que en esa representación de ese espacio de embeddings, uno puede ver que el modelo agrupa fuertemente esa pelota verde grande, que son todos nodos que en ese día se conectaron con una sola IP y no la compartieron con nadie. Después hay un grupito por ahí arriba que son usuarios disconexos con 2 IP, es decir, me conecté con 2 IP en el mismo día. Después por ahí hay usuarios que tienen una IP, pero que la comparten con otro usuario más. Y después empieza a aparecer un montón de puntos escateados por ahí que no responden a esa casuística
y que si ven esos puntos que están rojos son casos que tienen denuncia reportada de robo de credenciales bancarias. O sea, en ese sentido el modelo está a priori sabiendo separar la paja del trigo, si se quiere. Lo importante es que esto lo pueda hacer el mismo día donde se produce el login y no hace falta esperar una denuncia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del pipeline de la solución y un poquito de la implementación de esta solución. Básicamente tenemos tres steps importantes. El primero es justamente delinear qué es un comportamiento típico, la tipicalidad. Después tenemos que entrenar este modelo con observaciones que sean normales. O sea, quitamos todos los nodos que son atípicos y entrenamos con esos nodos nuestro modelo. Y luego tenemos la parte en donde nosotros agregamos valor, que es la parte de inferencia. Es que también nuestro modelo generaliza en casos que nunca vio. Vamos a comenzar hablando de la parte de comportamiento típico. ¿Cómo definimos un comportamiento típico? Básicamente, si recapitulamos lo que dijo Pablo hace un ratito, tenemos un nodo, tenemos sus atributos y tenemos este nodo en distintas redes, en distintos días o en distintos tiempos, digamos. Entonces, básicamente lo que hacemos es, para cada una de estas redes en donde el nodo 1 está participando, tenemos distintas representaciones de este nodo. Y lo que hacemos es utilizar esta información histórica para hacer la representación típica del nodo. O sea, obtener H1, que sería el histórico de este nodo. Cómo se comporta este nodo a través del tiempo. Una vez que tenemos esa representación típica, imaginémonos que nosotros ahora lo que queremos hacer es evitar que nuestro modelo a la hora de entrenar vea observaciones que son atípicas para el nodo 1 y para todos los nodos que tengamos en nuestra red. Entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos estos históricos, calculamos un drift. O sea, conceptualmente es qué tan distinto es el comportamiento típico del nodo 1 con respecto al comportamiento del nodo 1 en un timestamp mayor, digamos, o sea, en T más 1. Entonces, al medir esta diferencia, nosotros podemos saber si la observación en T más 1 difiere mucho de su comportamiento histórico y esta observación se quitaría a la hora de entrenar porque sería una anomalía. Bueno, básicamente un poco lo que comentaba anteriormente, definimos un umbral y eliminamos esa observación de manera de evitar meterle lo que sería ruido o observaciones atípicas a nuestro modelo. Ahora pasamos a la parte de entrenamiento. Y básicamente esta es una arquitectura, es alto nivel, digamos, del modelo. Tenemos, como decía Pablo, un encoder en donde básicamente tenemos una convolución GraphSage que lo que hace es reducir la dimensionalidad. Luego tenemos el espacio de embeddings en donde sampleamos, no utilizamos directamente el valor de la observación, sino que se hace un sampleo en base a una media y una varianza. Y luego tenemos la parte del decoder, que es básicamente cómo reproducimos el mismo vector de entrada. Una vez que obtenemos que corremos todo el modelo, vamos a obtener scores. O sea, vamos a tener básicamente al final un número. Porque nosotros lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar midiendo la diferencia entre nuestro vector de entrada y nuestro vector de salida. Y eso nos va a dar el score. Ahora vamos a hablar acerca de lo que sería inferencia. Y básicamente cómo hacemos inferencia en nuevos grafos es, tomamos, imagínense, todos los datos de nuestros nodos para un día en específico, obtenemos la representación de cada uno de estos nodos, hacemos el método de encoding, reducimos la dimensionalidad en el espacio de embeddings y luego lo volvemos a expandir. Y obtenemos 1', 2' y cualquier otro nodo. Entonces, lo que hacemos para medir el score de reconstrucción es, evaluamos que también nuestro modelo reprodujo nuestra entrada. Y la diferencia entre esos dos vectores nos va a dar un score. Entonces, si nosotros queremos ahora tomar decisiones, las observaciones que el modelo le cuesta más reproducir son las observaciones que no vio. Porque básicamente no tuvo esas, a la hora de entrenar no tuvo esas observaciones atípicas.
Entonces, si hacemos algo extremadamente sencillo, que es una vez que calculamos estas distancias entre los vectores de entrada y los vectores de salida, ordenamos de mayor a menor, ya sabemos cuáles son a priori nuestros nodos más raros, más atípicos en nuestra red para ese T en particular o para ese día en particular. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos definir distintos criterios. Por ejemplo, podemos decir, me voy a quedar con los 1000 nodos más atípicos y los voy a flaggear como sospechosos. O básicamente puedo decir, voy a poner un valor mínimo de, no sé, 4, y cualquier nodo que tenga un score mayor a 4 lo voy a tomar como sospechoso. Recapitulando entonces la casuística pictórica que habíamos descrito cuando empezamos a charlar, el approach no intenta frenar una transacción fraudulenta. El banco y en general el sistema bancario tiene un montón de sistemas que trabajan en el bloqueo de operaciones que vienen con intenciones fraudulentas y legítimas. Lo que nosotros hicimos fue poner una capa de seguridad extra que evalúa, si se quiere, como les contó Maxi, la probabilidad o qué tan atípica es la operatoria de una conexión a Office Banking, ¿sí? En particular, acá tienen dos casos. El eje X son los días del mes, ¿sí? Eso es abril del 2023. Y en el eje Y está el ranking. Cada día se scorean todos los usuarios, algo así como 100.000 usuarios, y se evalúa un ranking, ¿sí? Entonces uno puede poner ese umbral, como el que decía Maxi, de los 1000 usuarios con un ranking sería más bajo, ¿no? Y ver por qué el modelo los está scoreando en esa posición, ¿sí? Entonces, en particular, esos dos usuarios, al final del mes, al final de esa ventana temporal, hicieron una denuncia de que sus credenciales bancarias habían sido robadas. Y el modelo los pesca, un par de días antes de que nosotros recibamos la denuncia, pesca el hecho de que el ranking se va bien para arriba, es decir, se van a las primeras posiciones del ranking porque hubo algo raro en esos días y efectivamente hubo logins que responden a una casuística como extrema, si se quiere, como la que mostramos al principio con esos 64 usuarios que se conectaron todos con la misma IP. ¿Está bien? Lo que hicimos luego es tomar una bolsa de algo así como 500 usuarios que teníamos certeza, ya sea por denuncia o porque lo rastreamos nosotros manualmente, digamos, certeza de que tenían el usuario y la contraseña vulnerados, ¿sí? Y los analizamos en el tiempo, en qué casos el modelo los hubiera detectado. Y vemos que a lo largo del mes de referencia, el modelo hubiera pescado alerta en al menos el 60% de los casos, ¿sí? Y lo interesante es que este análisis de qué es lo que ocurrió en las sesiones de Office Banking es claramente, obviamente, anterior a que se reporte la denuncia, ¿no? Para darles un comparativo, esta pequeña manchita que se ve ahí abajo es cuando se disparan los mecanismos de seguridad por un accional fraudulento explícito, que respondió solamente en esos casos al 4 o 5%. Per se eso no significa mucho, digamos, porque una casuística que también veíamos era un login fraudulento, ¿sí? El ladrón o el delincuente lo que hacía era navegaba por Office Banking y luego se deslogueaba. Y lo hacía con muchos usuarios. Y no robaba nada. Charlando, nosotros somos data scientists, no somos expertos en ciberseguridad, pero charlando con el equipo de ciberseguridad del banco, nos contaban que suele suceder que se roban las credenciales, se acumula un paquete de credenciales, usuario y contraseña, y luego eso se vende en algún mercado negro. Ese tipo de casuística nosotros la podríamos bloquear por el hecho de pescar la anomalía, digamos, antes de que
el problema escale y el usuario y la contraseña termine efectivamente en un intento de robo explícito, si se quiere. Bueno, para cerrar lo que les contamos hoy, queríamos remarcar que este problema del robo de credenciales, ¿sí?, afecta tanto económicamente como en la dimensión de la experiencia que tiene el cliente con el banco. Al banco en sí le preocupa y mucho, por eso se hacen esfuerzos mancomunados desde diferentes áreas, no solamente de ciber. Nosotros estamos en Data Science y estamos también aportando este tipo de soluciones. El problema es que los patrones de fraude cambian muy rápido y hay que mantenerse dinámicos para poder dar respuesta, ¿sí? Y en particular en el caso del uso de grafos, a nosotros nos sirve mucho porque da acceso a la tipicalidad de la operatoria del cliente, que es, si se quiere, una huella digital que es muy difícil de cambiar. Es decir, la manera en cómo uno opera normalmente en su operatoria diaria, en home banking, en office banking, eso es una muy buena huella digital para detectar cuando algo no es típico, ¿sí? Y la herramienta de grafos da acceso a eso de una manera sistemática. Y a nivel algorítmico, AutoEncoders para nosotros nos sigue demostrando que es una herramienta versátil, rápida, que no necesita etiquetas, ¿sí?, para detectar este tipo de corrimientos respecto a la tipicalidad. Así que bueno, les agradecemos la presencia y espero que les haya gustado la presentación. Si hay preguntas, estamos a... Sí, ahí preguntan qué inputs hay en términos del modelo. Nos pidieron no dar demasiado detalle respecto de cómo funciona y qué, pero sí se puede incluir desde la IP con la que uno se conecta hasta los logs de cada una de las acciones que uno hace adentro de tu sesión. Qué tan preciso quiere uno ser y qué tan pesado querés que se haga tu modelo dependerá de eso, cuántos atributos vas a tener en cada uno de los nodos. Ahí repito la pregunta porque no va a quedar grabada. Preguntan si intentamos agregar, entiendo yo, información transaccional explícita. No, solamente si se quiere la manera en la que uno se conecta. Por el hecho de compartir IP, eso ya es información, cómo uno navega dentro de la sesión, pero no tenemos, o sea, en este modelo no se tiene acceso a explícitamente el movimiento de le transferí 10 pesos. Esos 10 pesos no lo vemos, digamos. La pregunta es si se utiliza algún set de testeo para este modelo. No, la pregunta es si básicamente nos nutrimos de otros datasets externos como input del modelo. La respuesta es no. Solamente información transaccional dentro de lo que sería la plataforma del banco. No, básicamente la pregunta es ¿por qué utilizamos tsni? Básicamente para la reducción de dimensionalidad en el gráfico que mostrábamos del espacio en Banks. La respuesta es que tsni hace, por lo menos en mi experiencia, una mejor aproximación, digamos, y da una mejor visualización cuando uno está representando un espacio de dimensionalidad alta a un espacio 2D. Entonces, en nuestra opinión, probamos con PCA, probamos con UMAP, probamos con tsni y básicamente los mejores resultados los obtuvimos con tsni.